La mayoría de los políticos en el mundo y en República Dominicana están influenciados por una escuela económica fraudulenta y una pseudociencia que se llama keynesianismo. Es una teoría para justificar el bienestar de los políticos. A veces me discuten a mí de 10 o 15 altos salarios que tiene el gobierno. Y yo le digo, ¿cuál es el problema? Para justificar el gran gasto público, la intervención del Estado, el más poder de los políticos y más presupuesto para los políticos. Ellos se habían debatido 1 hora en macroeconomía, en economía. Yo tengo una actitud y una decisión, que al Estado le sobren los recursos para poder hacer la porción del salario mínimo que es estatal, comenzarla a aumentar y ver si es posible que en 4 años yo pueda haber duplicado el salario mínimo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el domingo un nuevo aumento del salario mínimo. He decidido aumentar el salario mínimo. Razón por la cual es famosa hoy en día, porque es financiada esencialmente mediante las universidades, Hollywood, partidos políticos, entre otros. En adición al detallito menor de que Keynes, su autor, le escribió una oda a Hitler. Es un panfleto dedicado a la corporación política. Keynes era parte de la corporación política. Keynes escribió un libro a beneplácito de políticos mesiánicos y corruptos. Lo voy a poner en un ejemplo fácil. Suponete que un político tiene que arreglar un tema económico y llama a 2 economistas. Entonces viene un economista libertario y viene un keynesiano. ¿Libertario qué le llama? Un monetarista, ponele. Sí, más liberal que un monetarista vendría a ser. Dale. Entonces, en ese contexto, le dice, bueno, les pide el diagnóstico, los dos le dan un diagnóstico y todo. Ahora, cuando llega el momento de la solución, bueno, le dice, bueno, a ver, keynesiano, dígame qué me diría usted. Mire, usted es la continuidad del brazo de Dios. Usted tiene en sus manos con el gasto público el milagro de la multiplicación de los panes. Es más, malditos los productores de pizarrones que los hacen tan chicos que no nos permite reflejar el milagro que hace el keynesianismo con el gasto público. Eso le diría el keynesiano al político. Al político. ¿Qué le dice el libertario? El problema sos vos, tómatela. Entonces, ¿y a quién crees que va a contratar el político? al keynesiano. ¿Por qué te crees que tenemos tanta horda keynesiana adentro del gobierno? Y como si todo esto fuera poco, en su propio preámbulo de la teoría general del empleo, el interés y el dinero, admite que todo esto solamente funciona bajo un sistema totalitario y promueve un sistema totalitario, como si los humanos todos fuéramos robots. Lo cual, irónicamente, admite que todo lo que escribe está mal. Además, admite en su propia teoría general que quiere llegar a un sistema comunista, solamente que de forma más gradual. Esta escuela es fraudulenta porque, primero, viola todas las leyes de la lógica. Segundo, viola la ley de restricción del presupuesto. Tercero, piensa que mágicamente, destruyendo el ahorro, gastando más y endeudándose más, uno logra crecimiento económico en contra de la ley de restricción del presupuesto y de la lógica. Suben el salario mínimo y convierten a la población en una población de mayor poder adquisitivo y de consumo, se dinamiza la economía y ese círculo virtuoso de la economía, la riqueza vuelven a ello. Cuarto, cree en el llamado multiplicador, que mediante la destrucción, ya sea de guerra, terremotos, desastres naturales, daños a propiedades por bandas criminales, etc., eso crea crecimiento económico simplemente porque la destrucción requiere una nueva demanda, sin calcular los daños que se le hace el ahorro. Lo cual, bajo su lógica, aceptarías que un bandido te destruya tu carro simplemente porque destruyendo tu carro vas a incentivar la industria de la goma porque te dañaron las gomas, la industria del vidrio porque te rompió el vidrio, la industria de la pintura porque tenés que pintar de nuevo el carro, entre otras. Esta es la locura misma personificada. Sexto y más técnico, en su función del consumo, eliminan el consumo futuro, pretendiendo que los inversionistas no les importa para nada los intereses y la ganancia y las rentabilidades, sino que simplemente invierten por el llamado animal spirits, por una simple cuestión psicológica que sacó de Freud.
lo cual es una ridiculez, ya que nadie invierte todo su esfuerzo, tiempo y dinero para perder. Que no pueden tratar de tener tanta y tanta rentabilidad. Séptimo y más técnico, confunde el equilibrio parcial con el equilibrio general. Dado por su mala interpretación en la única clase de economía que realmente cogió, que fue con unas clases de 6 meses con Marshall, receta que para salir de una crisis hay que gastar más y endeudarse más, que es igual que apagar un fuego echándole gasolina. Y para colmo, con sus propias ideas, aceptado por los corruptos políticos porque le conviene para su bolsillo, fue lo que creó en primer lugar esa determinada crisis. Todas las grandes crisis en el mundo han sido provocadas por keynesianismo. La Gran Depresión del 1929 fue causada primero por keynesianismo con política monetaria expansiva, tal como lo explica Rothbard, y luego profundizada, al contrario, con política monetaria restrictiva keynesiana, que profundizó aún más la crisis del 29. De igual forma, la crisis del 2008 fue causada por política monetaria expansiva keynesiana, controlando artificialmente la tasa de interés a niveles ridículamente bajos, casi a cero, provocando mala inversión, incentivando a personas que no podían pagar esos préstamos y causando una burbuja artificial en el sector inmobiliario de la economía. Cuando llegó la hora de pagar, y como previó la Escuela Austríaca de la Economía, a la cual adhiero, al momento de cobrar las cuotas masivamente, muchos no pudieron pagar y la burbuja explotó, causando miles de embargos y desahucios en el sector inmobiliario. Todo detrás producido por el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que ejecutó emisión monetaria, tanto para inyectar a los bancos con liquidez para que ofertaran esas tasas, como para después hacer el corrupto rescate bancario. Todo esto por el afán izquierdista de que cada americano en su American Dream tuviera una buena casa. Hear leaders saying every day, we could have never seen this coming. This was a shock. How did this happen? I want to read what you said 5 years before the collapse. The special privileges granted to Fannie and Freddie have distorted the housing market by allowing them to attract capital that they could not attract under pure market conditions. Like all artificially created bubbles, the boom in housing prices cannot last forever. Had government policy not actively encouraged overinvesting in housing, and you go on to say because so many people will invest in housing, the damage will be catastrophic. Congressman, how could it be that you knew this on the banking committee in 2003 and nobody else did until after the collapse? Well, I would think the easiest explanation is Washington, D.C. is permeated by Keynesian economic thinking. Very few even know the name Austrian economics. What artificial lending standard are you talking about? It's a fantasy. People can't sell their house. The inventory. Sí, en República Dominicana, la mayoría de los economistas tienen una base neoclásica, pero con mucha influencia keynesiana. La pseudociencia más peligrosa que ha creado una fiesta de derroche de dinero de todos nosotros para el beneficio de los políticos.